Estamos al habla con Julio Neira, catedrático de Literatura Española y decano de la Facultad de Filología de la UNED. Un saludo, profesor Neira. Buenos días, ¿cómo estás? Se acaba de publicar una antología poética bajo el título Con Vietnam, un libro que debería haber visto la luz en 1968. Y repito, porque no es ningún error, un libro que estaba previsto publicar en 1968, Con Vietnam. Una antología poética con prólogo y recopilación de la poeta Angelina Gatell, y que es un hallazgo de nuestro invitado, el catedrático Julio Neira, responsable de la edición y la introducción. Profesor, ¿cuál es el origen de este libro y por qué no llega a publicarse en 1968? Bien, pues porque lo prohibió la censura del régimen franquista. Es una antología que hizo Angelina Gatell, que recopiló poemas alusivos a la guerra del Vietnam entre poetas españoles, hombres y mujeres, que protestaban contra la invasión norteamericana y se manifestaban en apoyo del pueblo vietnamita, ¿no? Es el momento del año 68, es el momento de gran compulsión en todo el mundo. Es un momento de guerras de liberación. Recordemos al Che, que había muerto un año antes en Bolivia. Están las guerras de liberación en Angola y Mozambique, y la guerra de Vietnam, que causó tal conmoción en todo Occidente por la desproporción de los medios militares utilizados por una potencia como Estados Unidos contra un pueblo que luchaba por su independencia desde hacía lustros, que conmovió a toda la población de todo el mundo, específicamente en España. Entonces ese libro, esa recopilación de poemas, donde había textos de los principales poetas del momento, luego si quieres te comento algunos, fue presentada a la censura, como era obligatorio por la ley de prensa, y el Ministerio de Información y Turismo, encabezado por Manuel Fraga Iribarne, prohibió el libro y consideró que no se podía publicar. Entonces ese libro, esa antología, quedó ahí como fosilizada en los archivos de la censura, y yo lo he rescatado de ese mundo siniestro del totalitarismo, ¿no? Y lo he publicado para recuperar ese documento histórico que tiene dos tipos de interés, o dos intereses fundamentales. Primero, recuperar unos textos que en algunos de los casos no fueron publicados nunca después. Y en segundo lugar, documentar la combatividad política y cívica de los poetas y las poetas españoles de aquellos años. Sí, es cierto, porque ya decía, pero la nómina de poetas que aparecen en esta antología es impresionante. Son, el culmen de los poetas que estaban en ejercicio en ese momento, algunos ya desaparecidos, claramente, porque han pasado más de 40 años. ¿Qué poetas podemos leer en esa antología? Bueno, es curioso porque es una antología muy transversal en varios sentidos. Por ejemplo, desde un punto de vista de la edad, de las promociones poéticas, hay poetas de la llamada generación del 27. Están ni más ni menos que Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Gerardo Diego. Y luego de todas las promociones posteriores, hay poetas del 36, está Leopoldo de Luis, los poetas después de las primeras promociones de posguerra, está Blas de Otero, está Gabriel Celaya, poetas del 50 como José Ángel Valente, como Caballero Bonal, y los poetas jóvenes entonces, como por ejemplo Marco Ricardo Barnatán y tantos otros. Luego es muy transversal ideológicamente. Hay poetas conocidos por su extremismo, para hablar muy claro, poetas de izquierdas, poetas comunistas que sufrieron cárcel por su ideología y por su activismo político, como Carlos Álvarez o como José Luis Gallego. Pero también hay poetas considerados muy integrados en el régimen franquista, como el propio Gerardo Diego, que no tuvo nunca actividad política, pero vamos, que tampoco ejercía una poesía o escribía una poesía antifranquista, ¿no? O los hermanos Murciano, bien conocidos como ganadores de premios del establishment político-poético, ¿no? En fin, hay una gran variedad, desde la izquierda de Alberti, Blas de Otero, Celaya,
a la derecha de estos autores que he mencionado, pasando por todas las gradaciones. Luego es muy transversal geográficamente, porque hay poetas de lengua castellana, pero también hay una presencia muy importante de poetas catalanes que contribuyeron con textos en catalán, y de poetas gallegos, e incluso un poema en euskera de Gabriel Aresti. Todos estos en las demás lenguas peninsulares están traducidos en la antología, los hemos traducido ahora para que su texto pueda ser comprensible a todo el mundo, ¿no? Y hay una gran transversalidad formal, porque encontramos poemas muy clásicos, sonetos, liras, coplas de tipo de origen popular, como las de Miguel Fernández, el poeta de Melilla, pero también encontramos poemas muy vanguardistas, muy experimentales en aquel momento, ¿no? Pues como la poesía gallega de Uxío Noboneira. Es decir, que es todo el mundo, todas las estéticas, todas las ideologías, muchas mujeres, como digo, hay una notable presencia de mujeres, seguramente porque la antóloga fue una mujer, Angelina Gatell, una poeta muy interesante, pero que además tenía mucha experiencia como antóloga. Bueno, en ese sentido es un documento extraordinario sobre la pluralidad poética que se une en contra de la guerra del Vietnam. Y la guerra del Vietnam, que pudiera parecer que estaba al otro lado del mundo, sin embargo, estaba muy cercana a las conciencias de todo Occidente y desde luego españolas, porque la televisión nos estaba metiendo todos los días en el telediario de la única cadena que existía en ese momento las escenas terribles de los bombardeos, el napalm, la matanza de My Lai, etcétera. Era una guerra que nuestro corresponsal en Estados Unidos, que en aquel momento recordemos que era Jesús Hermida, pues nos contaba día a día en la comida, en la cena. Entonces, una guerra brutal, absurda, que desgastó terriblemente no solo ese país, no solo Vietnam, sino el propio país invasor, Estados Unidos. Nada fue igual en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Pues bien, esa es una guerra que despierta las conciencias y remueve la capacidad de combativa de nuestros poetas. Una curiosidad, profesor Neira, ¿cómo llega usted a descubrir esta antología y la labor que hace de rastrear esos textos y cómo llegamos a tenerlo ahora en la librería y poder leerlo en impreso? Bueno, yo estaba preparando precisamente un artículo para una revista especializada sobre la guerra de Vietnam en la poesía española, porque yo ya había encontrado numerosos poemas en diversos libros de diversos autores, etcétera, etcétera. Y encontré una referencia en Internet que decía, con Vietnam, Rafael Alberti. Bueno, yo empecé a buscar lo que yo suponía que era un poema de Rafael Alberti que no conocía. Y por medio de lo que llamamos ahora serendipia, es decir, de la casualidad, realmente, comentando el asunto con una hermana que tengo, ya jubilada, pero en fin, profesora de instituto, y pues me dijo, pues yo estoy leyendo una historia de la edición española contemporánea que, bueno, he encontrado esta referencia de que hubo una antología prohibida por la censura que se llamaba así. Entonces indagué, fui al archivo de la Administración Española, donde está todos los archivos de censura, están allí, y encontré, en efecto, que no era un poema de Alberti, era una antología cuyo primer poeta era Rafael Alberti. Por eso el título y el autor prestaba confusión. Así que, buscando un poema de Alberti, encontré una antología riquísima, enorme. Luego localicé a la antóloga, que todavía vive. Angelina Gatell es una mujer que ha cumplido 90 años, pero que mantiene una lucidez extraordinaria. Y la visité, estuve hablando con ella, me dejó las cartas de los poetas, las cartas con las que los poetas habían enviado sus poemas. Cartas, en algunos casos eran cartas disculpándose por no poder ofrecerle ningún texto, ya que no habían escrito ningún poema, aunque se solidarizaban con la causa de apoyo al Vietnam, ¿no? Y esas cartas también las he incluido para dejar testimonio de cómo ese poeta o esa poeta pues también estaban a favor del pueblo de Vietnam, ¿no? Y contra la invasión norteamericana. Entonces, eso me ha permitido contextualizar mucho
el momento aquel en que se producía esa recogida de textos, ¿no? Bueno, y hablé con un editor al que conozco, con Chus Visor, que tiene quizá la colección de poesía más prestigiosa y mayor, con casi 1000 títulos ya, del mundo en español, y le propuse la edición. Le interesó mucho desde el primer momento, porque comprendió el interés de recuperar un documento de esa magnitud, que fue prohibido por el régimen de Franco, por la censura gubernativa del Ministerio del Interior, entre otras cosas, porque aunque, verás, también, claro, en el expediente están los informes de los censores. Es muy interesante ver qué poemas planteaban suprimir, o qué estrofas, o qué palabras decían que había que suprimir. Pero aunque los informes, bueno, eran, digamos, contemporizadores, se puede publicable siempre que se supriman estos poemas, que era el modo habitual de funcionar de la censura. Sin embargo, este expediente llegó a enero del 69, y en enero del 69 se produjo en España una circunstancia muy notable, y es que por primera vez se decretó un estado de excepción para todo el territorio nacional. La situación política había degenerado extraordinariamente desde mayo del 68, antes incluso, por supuesto desde antes, pero a partir de mayo del 68 el ejemplo de las revueltas francesas y las revueltas californianas se extendió a todo el occidente y llegó a España, aunque siempre las cosas llegaban con retraso por las censuras, etcétera, etcétera. Pero se incrementó mucho las huelgas, las manifestaciones, la agitación estudiantil en las universidades llegó a un punto muy grande, ¿no? Y todo esto, digamos que explotó con un hecho que es conocido en la historia de España y que fue muy significativo, aunque cuando se recuerda, yo creo que no se recuerda con la trascendencia que tuvo entonces. Me refiero a la defenestración del estudiante Enrique Ruano. Enrique Ruano era un estudiante de la Universidad Complutense, militante del Frente de Liberación Popular, el Felipe, a quien detuvieron repartiendo unas octavillas en la calle. Le llevaron a su casa para registrarla y le lanzaron por una ventana al patio de su casa. Además, le habían disparado previamente, es decir, bueno, este caso, el caso de Enrique Ruano, fue el detonante de una gran movilización y de una gran agitación en todos los campus y en toda la oposición al régimen franquista. Y decretaron, 4 días después de la muerte de Enrique Ruano, el 28 de enero de 1969, decretaron el estado de excepción, lo cual endureció muchísimo la censura. Y un libro que seguramente, si no se hubiera producido esa escalada en la tensión social y política de España, podría haberse publicado. La censura se endureció mucho y fue prohibido radicalmente. Poco tiempo después se prohibió la propia editorial que quería publicar el libro, Ciencia Nueva, que era una editorial vinculada al Partido Comunista. Entonces, bueno, ese es el momento histórico en que se produce esta prohibición, y bueno, y el libro y la antología quedó allí, como yo digo, fosilizada, ¿no?, en el archivo de la censura. Para mí ha sido una suerte y un honor poder recuperarla, poder rescatar la labor que hizo Angelina Gatell de recopilación y dar testimonio de cómo los poetas de aquel tiempo eran unos poetas comprometidos con su tiempo, con la vida y con el mundo, ¿no? Sí, sin duda la memoria histórica tiene su parte importante, en este caso como en muchos, y no hay que olvidarlo, sin duda. El libro, Con Vietnam, que es una antología poética, un libro que no se publicó en 1968 y que podemos leer ahora gracias a la labor del catedrático Julio Neira, que rescata del olvido esta antología preparada por la poeta Angelina Gatell. Está editado por Visor, ya lo ha comentado el catedrático, la editorial de poesía que comenzó su trayectoria precisamente, Julio, en el año 1968 y que ahora está al alcance de los lectores, amantes de la poesía y cualquier interesado, yo creo, en los movimientos sociales y para comprender una época y un momento que fue muy, muy duro en el ámbito occidental, pero en España concretamente, ¿no? Sí, desde luego.
Pues muchas gracias, profesor Julio Neira, catedrático de Literatura Española y decano de la Facultad de Filología. Gracias y mucha suerte con este libro. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial.